Atentos a la entrevista de hoy, porque hoy vengo con un temazo. Vamos a hablar de AOC, AOC, o también conocido como alquiler con opción a compra, una modalidad que permite exprimir al máximo nuestro dinero con un mix, además, que hace nuestro invitado, que es, además, una de las máximas voces en esta modalidad de inversión. No puede ser otro, seguro que te lo estás pensando, como Aitor Maldonado. Venimos con este temazo que no habíamos tocado hasta la fecha, por lo menos que yo recuerde, dentro del podcast de Vivir de Rentas, con una entrevista que además te va a encantar y te dará ideas muy brillantes. Nos vamos ya con Aitor, pero antes déjame decirte una noticia que es muy importante, y es que hoy, día 1, si lo estás escuchando hoy, si lo escuchas mañana será 2, pero el día 3 debes saber que abrimos puertas de Zona 3, nuestro club de inversores. Si no estás por allí, vete a zona3.club y van a ser 7 días en los que abrimos. Esto solo ocurre 2-3 veces al año y son 7 días que se convierten en una auténtica fiesta de las inversiones inmobiliarias en la que muchos inversores deciden dar el paso. No te voy a contar más, seguramente ya sepas de qué va nuestro club. Si no, te vas a zona3.club y allí vas a encontrar mucha más información y será un placer darte la bienvenida a lo largo de los próximos 7 días. Y ahora sí, con esta información tan importante que tenía que darte, nos vamos ya con esta pedazo de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Aitor Maldonado. Bienvenido, Aitor. Muy buenas, gracias. Un placer estar por aquí, Germán. La verdad que el placer es nuestro. Hace tiempo que tenía ganas de invitarte para que te pases por el podcast, porque creo que eres un magnífico inversor, tienes mucha experiencia y además te has especializado en alguna modalidad que luego iremos comentando, que, bueno, se sale de lo habitual porque, bueno, al final ya lo irá viendo el espectador a medida que hablemos en la entrevista, pero te gusta rizar el rizo, ¿no? Es algo que yo muchas veces cuando hablo contigo, pues es algo que comento, ¿no? Que te gusta buscarles, ¿no? Bien. 1000 vueltas a las operaciones para hacerlas más eficiente, pues tanto desde el punto de vista fiscal como financiero también, ¿no? Entonces, bueno, es algo que me gusta. Y, por supuesto, pues habrá gente que no será para estas modalidades de inversión, a lo mejor habrá gente que lo verá como demasiado difícil, pero está bien tenerlo ahí en mente, porque nunca sabes, ¿no? Cuando te encuentras en una operación, pues tener recursos, tener alternativas siempre es bueno para poder hacer un planteamiento en, pues, una negociación o lo que necesites, lo que necesites hacer. Entonces, Total. Aitor, yo creo que lo mejor es que te presentes tú y que nos cuentes quién es Aitor Maldonado y a qué te dedicas. Vale, pues bueno, yo soy Héctor Maldonado, soy un joven emprendedor de 32 años que pues hace ya unos 10 años se enamoró del sector inmobiliario y bueno, pues como todo emprendedor, inicialmente ya haciendo carambolas en el dropshipping, comercio electrónico y bueno, tuve un catering, compra y venta de coches y demás, pues me acabé encauzando en el sector inmobiliario, me acabé enamorando de las inversiones del mundo inmobiliario y hasta el día de hoy que, pues bueno, hemos ido creciendo bastante y full time enfocados en ello y enamorados y embriagados de este sector. Muy bien. Y no sé si nos puedes contar un poquito cómo ha sido ese recorrido desde que empezaste, cómo fueron los inicios y cómo ha sido ese proceso hasta llegar al inversor que eres hoy en día. Pues yo cuando empecé compré mi primera vivienda con hipoteca. La primera ya la cogimos con el concepto de reformarla y venderla, pero mientras estaba reformando, pues nosotros vivíamos en ella. Tampoco tiene mucha reforma, pero bueno, un pequeño lavadito de cara, baños y demás, cocina. Y bueno, pues fue el primer contacto del sector inmobiliario. Estuvimos ahí viviendo prácticamente un añito y ya pues compramos el segundo activo también apalancados del banco. Y este, mientras estaba en venta, pues dada la situación en Tarragona en ese momento con el tema de la ocupación, pues el miedo de que te ocupen tu primera vivienda, empezamos a ver alternativas. Una de ellas fue el vacacional, Airbnb, que ahora se conoce mucho, pero hace 10 años no tanto.
Y empezamos a explotar la vivienda en alquiler vacacional con su licencia y demás mientras estaba en venta. Entonces, vimos ahí otro tipo de negocio que inicialmente no lo teníamos asimilado, que era muy rentable, muy escalable y la verdad que bastante versátil. Airbnb tiene una aplicación muy, muy chula de manejar y demás, y nos gustó bastante. Entonces, pausamos un poco la venta, explotamos mucho más la vivienda hasta el punto de enfocarnos fuertemente en el sector inmobiliario, en cómo funciona el algoritmo de Airbnb y especializarnos en ese ámbito. Y de ahí fuimos saltando a gestionar viviendas de terceros, hacer el típico rent to rent, que en esa época era el 50-50, era no con un contrato de explotación, sino de prestación de servicios, al 50% de beneficios con el propietario. Y la verdad que bastante bien. Empezamos a coger activos de terceros, apalancarnos en ellos, escalar, 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 hasta bueno, el punto de ya focalizarnos en las reformas, empezar a hacer flip, hacer alquiler de habitaciones gracias al maestro COVID y ahí ir un poco encauzando el sector inmobiliario, pues desde el vacacional hasta reformas, hasta alquiler por habitaciones. Hoy en día alquilamos oficinas, es decir, hasta ir un poco diversificando y estableciendo ramas nuevas en el sector. Muy bien, porque además has hecho muchísimas operaciones. No hace mucho estoy viendo, ¿no? Que estás compartiendo un poco, pues supongo que habéis hecho como un recuento, ¿no? De lo que lleváis hecho. ¿Cuántas Sí, operaciones llevas hechas en total? No sé si nos puedes dar algunas cifras de esas que estáis compartiendo. pues el año pasado cerramos cerca de 40 y este año llevaremos ya unas cerca de 20, ya llevaremos más o menos Y 20, estamos hablando en 21. abril, para que poner en contexto, porque esto se publicará seguramente en un par de meses. Muy bien, o sea que estáis, vamos, al pie del cañón y esas operaciones, me gustaría saber si las estáis comprando, las estáis haciendo con Rent to Rent o qué estáis haciendo ahí. Pues un poco todo. Rent to rent no, lo estamos haciendo ahora mismo, pero digamos que prácticamente el 70% son alquiler con opción a compra, el método AOC, que es nuestra punta de lanza, y el otro 30% son compras. Compras para alquilar por habitaciones y los AOCs, pues bueno, tanto te diría que dentro de ese 70% prácticamente el 90% son para retener, son para focalizar alquiler convencional, temporal, habitacional o vacacional y el otro 10-15% son para capitalizar y hacemos reforma y venta pero sin comprar, mediante un contrato de compra con pago aplazado. Muy bien. Y ahí la gente va viendo, que al final sí, hace estrategias habituales, pero siempre buscándole un poquito una vuelta de tuerca más. Antes has comentado de pasada, aunque has dicho que no lo haces ahora, pero sé que es un tema que te gusta explicar y que dominas, que el rent to rent antes lo hacíais con prestación de servicios, creo que has dicho, Sí. y que ahora lo hacéis con contrato de explotación. No sé si puedes decir, porque es probable que alguien se haya quedado con la duda de cuál es la diferencia, pros, contras, matices, si puedes comentar un poquito esto. Sí, de hecho, yo empecé los 4 o 5 primeros, empecé con el prestación de servicios, que es tú dar un servicio, en este caso, al propietario. No es como el contrato habitual de rent to rent, que es el de explotación, que es tú me alquilas tu vivienda con la condición de que yo la puedo subarrendar y es una actividad económica la cual yo te tengo que pagar la mensualidad con IVA, tengo que retenerte cada trimestre un 19% y al final, pues tú, como es una actividad económica, no tienes opción de poder deducirte nada de la vivienda. En cambio, nosotros lo que hacemos es, digamos, como asociarnos con el propietario y decir, vale, tú quieres alquilar por habitaciones o vacacional, yo lo gestiono, yo me encargo de todo ese proceso, yo me encargo de buscar los inquilinos, filtrarlos, control de pagos, incidencias, limpieza, etcétera, hacer los contratos, hacer toda la parte operativa. A ti te ingresan y tú cada día 15 pues oye, hacemos un balance. ¿Cuánto te han entrado? 4 habitaciones de 300, 1.200 euros. Pues un 15% más IVA es mi factura. Entonces, sobre ese ingreso, esa facturación, yo te emito una factura y ahí yo soporto el IVA de esa factura o tú pagas el IVA de esa factura. Pero en este caso, no es una explotación como sí, sino que tú directamente eres el que estás a nivel contractual alquilando a los inquilinos, pero yo te hago ese proceso. Yo soy un puente el cual a nivel operativo te hago toda la parte de proceso. Entonces, en este caso, no tengo que pagarte la renta con IVA, no tengo que pagarte ninguna renta, de hecho te pagan a ti directamente. No tengo que retenerte el 19%, porque en este caso no me estás alquilando a mí para subarrendar, sino que yo te hago un servicio. Y sí puedes optar a deducirte el 50%, siempre y cuando la base contractual sea de vivienda habitual de las habitaciones, sean periodos de mínimo 12 meses y, bueno, pues mejor que se puedan empadronar de cara a Hacienda para poder acreditarlo todo bien. Muy bien, yo creo que lo has explicado magníficamente y la gente le será muy útil. No hace mucho
De hecho, yo mismo estaba debatiendo este tema porque, bueno, al final en Cataluña ahora nos han puesto la limitación del alquiler y estoy analizando qué hago, ¿no? De momento no he tomado ninguna decisión. He abierto el abanico a otras opciones, otras modalidades. Incluso el abanico está abierto a seguir con el alquiler tradicional en Cataluña, pero estoy a la expectativa de si el mercado también corrige, ¿no? Porque si los precios corrigen para adecuarse con los precios de alquiler, pues entonces podría ser interesante, incluso con una potencial futura eliminación de ese índice, habiendo comprado hoy con descuento, pues también podrías anticiparte a esa probabilidad. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quería decir es que estoy valorando también meterme en alquiler de habitaciones. Y una opción que valoraba era comprar directamente con la idea de ceder esa vivienda y que la gestione otro. Y justamente el Sí, problema que le veíamos y la solución que acabas de comentar era, oye, si tengo que ir por IVA, menudo coñazo, ¿no? sí, Pero la solución la acabas de decir perfectamente y bueno, es algo que pues no descarto, ¿no? Porque al final es cómodo para mí, o para mí, o cualquiera que nos pueda escuchar. Y al final también das negocio a alguien que se está dedicando a ello. Yo creo que es un win-win en el que las dos partes se pueden entender y que además, pues para saltarse historias como estas limitaciones, pues puede venir perfecto. total. Seguimos porque has dicho también que tu punta de lanza, y yo creo que es lo que os caracteriza y lo que os está haciendo como más populares dentro del sector inmobiliario, es el alquiler con opción a compra. Es algo que Ujú. además muy interesante porque lo que estáis haciendo es mezclar varias modalidades y entráis con muy poco capital pudiendo comprar esas viviendas a futuro. Luego nos dirás si las acabáis comprando o no, cuál es el objetivo, por qué entráis así. Pues nos puedes comentar primero, para quien no haya escuchado nunca este término, ¿en qué consiste el alquiler con opción a compra? Bien, bueno, este no es el típico alquiler con zona compra que todos conocemos, de alquilas una vivienda para acabar comprándola con ese concepto, sino está más enfocado a la inversión. De hecho, nuestra matriz contractual está más asemejada a lo que es una compra con pago aplazado que a lo que es el alquiler con opción a compra tradicional. De hecho, es una concesión de derechos que nosotros nos guardamos con el propietario en este caso, que nosotros le damos unas arras, un pago inicial, un compromiso de compra, que puede ser desde el 5% al 10, al 30, al 50 o al cero. ¿Vale? Tenemos alguna operación que le hemos hecho entregando 0 euros, la reforma como garantía de compra. Entonces, queda todo abierto a lo que se pacte entre ambas partes y lo que hacemos es, pues, entregamos, supongamos, una vivienda de 100.000 euros, le damos 10.000 euros de entrada, ahí está el compromiso de compra, en el caso de no ejecutar la compra, se lo queda el propietario, fijamos 3 años de vigencia de contrato para poder ejercer la compra en cualquier tiempo, en cualquier temporalidad, ya sea el mes que viene o en el mes 32. Tenemos 38 meses, 3 años para poder ejercer la compra y nos guardamos el derecho de poder alquilar. Nosotros alquilamos de forma directa, no somos subarriendo como tal, sino que nosotros estamos alquilando de forma directa al propietario, perdón, al inquilino, dado a que nos concede ese derecho el propietario actual. Lo que le pagamos mensualmente a esta persona son amortizaciones, porque el 100% se diluye del precio fijado de compra, en este caso de los 100, y digamos que le pagamos 500 euros al mes. 500 euros al mes al año son 6.000 euros, por 3 años son 18.000 euros, más los 10 iniciales que le entregamos son 28.000 euros. 100.000 menos 28, pues son 77, si no voy mal, o por ahí. Entonces, acabamos comprando esa vivienda en un precio reducido, es decir, por debajo de valor, porque esa vivienda le hemos agregado una reforma. El mercado puede estar valiendo 115, con lo cual estamos comprando muy por debajo del precio de mercado. Tenemos un activo que ya está alquilado, lo alquilamos por habitaciones o vacacional o incluso convencional, alquiler de oficinas, depende un poco de tipología, diversificamos ahí. Y tenemos ese activo que nos está por habitaciones, por ejemplo, 3 habitaciones, sacamos la cuarta en salón, 300 euros cada una, 1.200 euros. Pues de ese rendimiento pagamos los 500 mensuales que se están diluyendo de compra al propietario, esa amortización, e incluso tenemos un cash flow de 400 euros, 500 euros que nos está generando el propio activo que nos hace recuperar el capital que hemos aportado. Con lo cual, en resumido, el objetivo es acabar recuperando pues, más del 50% del capital que hemos entregado inicial y acabar comprando un activo que en mercado vale 115 por 70 y pico mil euros. Sería una especie de rent to rent con opción a compra, ¿no? Algo así. O sea, sería como un poco la Sí, filosofía rent to rent, pero sí, guardándote ese derecho de compra, ¿no? Y eso es. amortizando lo que estás entregando, no perdiéndolo. Eso es, el concepto del rent to rent, como si uniéramos el concepto del rent to rent y el flip, porque al final es un rent to rent puro que yo me estoy apalancando en el activo de otro, es decir, es el CFD del sector inmobiliario, con solo un 10% me estoy apalancando del bien
yo le agrego una reforma y esa reforma no va a quedar para él, sino que va a quedar para mí en el caso de que yo ejerza de la venta, pero también me guardo la opción de poder vender. Es decir, yo también puedo coger a un tercero y decir, mira, Germán, tengo este activo de 100.000 euros, yo entregué 10.000 euros de entrada y me he gastado 10.000 euros de reforma. Este activo queda en 3 años, genera 500 euros al mes, con lo cual tú recuperas más del 50% de tu capital y te lo cedo a ti, te cedo a ti el contrato en 30.000 euros. ¿Cómo lo ves? Ya, pues 30.000 euros, bien. Es decir, si yo prácticamente de esos 30.000 yo recupero 15.000 euros y acabo comprando esta vivienda en 70.000 euros cuando el valor de mercado es 115, hostia, pues a mí me interesa. Ok, te cedo a ti el contrato porque me guardo ese poder. Entonces, ahí está. O sea, es decir, tengo una vía para poder capitalizar, que sería como un flip. Tanto te lo vendo a ti el contrato como lo vendo a mercado. Lo anuncio en Idealista, viene alguien en 130.000 euros, se hace la compra y ya está. Yo en este caso emito una factura como un servicio de venta al vendedor, ¿vale? Al propietario, para que Hacienda no le agregue impuestos sobre la escritura, pues escritura 120.000 euros, sino que él pueda decir, oye, no, 100.000 euros impuestos y los otros 20.000, aquí tengo una factura de gestión de venta de esta gente, ¿vale? Entonces, al final está bien porque actúas como un propietario. Es decir, yo si quiero vender, vendo, si quiero alquilar, alquilo, si me lo quiero quedar, lo compro. Tengo la posesión del bien, pero solo entregando un 10%. Y sí, sí, has dicho muy bien. La gente ya empieza a entender por qué al principio he dicho que te gusta darle vueltas. Has juntado el rent to rent con el flip, pero sin comprar la vivienda. O sea, Eso es, que además le sumas el no tener que pagar ese ITP inicial, eso ¿eh? es, eso Y es. tienes los derechos. O sea, tienes los derechos de cesión a terceros, que entiendo que en el contrato que firmáis de alquiler con opción a compra ya incluís esas cláusulas en la que tú puedes vender a un tercero, pero sin tener que escriturar, con lo cual estás juntando aquí todos los modelos y hacéis un popurrí, le habéis llamado AOC porque le tenéis que decir de alguna forma y es a lo que más se asemeja, ¿no? Pero bueno, juntáis otras modalidades por ahí. Y me parece muy interesante. Me parece interesante también saber qué ocurre, porque entiendo que ya hace bastantes años que lo hacéis. Cuando llega el vencimiento de esos 3 años, ¿qué suele ocurrir? ¿Os soléis quedar ese inmueble? ¿Soléis hacer un pase? ¿Qué hacéis? Pues la mayoría de las veces depende un poco situación al nivel estrategia que tenemos financiera cada año, porque lo estamos haciendo mediante empresas. Pero bueno, yo hay algunos activos cuando yo empecé que los cogí a título personal y ahora lo que voy haciendo es yo los cedo a mi propia empresa para que o bien la empresa lo acabe comprando o la empresa lo venda a mercado para capitalizar. Entonces depende un poco situación, pero te diría que prácticamente el 80% de las viviendas son para acabar comprándolas. Ahora hemos incluido en una de las empresas, hace el servicio de personal shopper y lo que estamos haciendo es tener un poquito más de escalabilidad en este punto, dado que vemos que en Idealista, Fotocasa, por ejemplo, sí que tienes la opción de alquiler con una compra, pero pones alquiler con una compra en Tarragona y te sale una o te salen dos. En Idealista ni siquiera sale esa opción. Entonces, vemos que la búsqueda de esta tipología de activos es estimulante, es decir, a la gente le gusta y no tienen vías en las cuales pueden encontrarlas. Entonces, nosotros que ya estamos invirtiendo y estamos apalancándonos de capital de inversores mediante un crowdfunding, teníamos muchos que se repetía bastante la petición de, oye, Aitor, está bien invertir contigo en esto que haces en redes de la OC y demás, pero es que yo quiero ser el poseedor también. No solo quiero financiártelo a un rendimiento de un 15% anual, sino que yo quiero ser el posesor del bien. Y dada a bastante petición, bastante demanda, dijimos, joder, pues ¿por qué no lo podemos hacer como servicio? Si nosotros podemos captar bastante de esta vivienda, podemos crecer mucho más, dado que tenemos ya la estructura y el método, ¿por qué no hacerlo como un servicio? Y ahí empezamos a hacerlo como un personal shopper, pero enfocados, hacemos compra directa también, pero tenemos este plus distintivo que en mercado todavía no nadie lo está ofreciendo, aparte de nosotros, que es poder ofrecerte este tipo de activos, es decir, hacerte un plan financiero, decir, oye, pues yo tengo mi grado deudario que sea el límite, pero tengo liquidez. Oye, pues me junto con 30.000 euros, cojo una OC, durante 3 o 4 años genero flujo de caja sin tener deuda, con lo cual incremento un poquito más mi grado deudario y lo acabo comprando yo, ¿vale? Lo acabo comprando con una financiación de prácticamente el 100%, porque la financiación va a ir al importe inferior entre tasación y valor de compra. Y valor de compra, pues si yo fijo 100.000 euros y me quedan por pagar 70.000 euros de pago final, pues solo con que me den el 80% ya me cubre la totalidad y prácticamente que hasta el ITP, con lo cual entro en la operación sin descapitalizar. Y bueno, pues ahí hemos ido un poco alternando en ese punto. Ahora
tenemos un porcentaje muy alto de activos que cedemos a inversores, suele ser la mayoría. La estrategia suele ser último trimestre del año y primer trimestre del año. Yo cojo todos los activos que puedo y ya segundo trimestre, tercer trimestre, que tengo a los clientes capitalizados, están ansiosos de querer activos, empiezo a ceder. ¿Vale? Entonces, yo ya tengo muchos que tengo el negocio montado, es decir, no está la duda de decir, ¿va a funcionar este activo? No, no, o sea, está ya reformado, está ya alquilado, yo te cedo el contrato y no te enseño los rendimientos proyectados de la habitación va a rondar en, no va a rondar en nada, es decir, la habitación está alquilada en, aquí está el contrato, aquí está el rendimiento, esto de consumos, esto de gestión, esto de tal, y te genera tanto, tanta rentabilidad al cabo del año y te queda este ROI cuando tú ejecutes la compra. Entonces es lo que estamos haciendo ahora mismo, usarlo de palanca de capitalización, porque por un lado cerramos el servicio de personal shopper, por otro lado, si yo me gasto 20 yo lo cedo en 30 o 35 y la otra persona pues se puede dar con un canto en los dientes porque por ahora solo lo puede encontrar mediante nosotros, lo cual caro o barato no lo sé, no se puede comparar. Y lo bueno es que prácticamente que el 90% de los inversores son de fuera. Invertimos mayoritariamente en la zona de Burgos y también convertimos ese activo en un recurrente porque al final mi inversor pues, puede ser de Barcelona a Madrid, no quiere hacer la gestión, yo le hago la gestión con otra empresa mía de gestión, con lo cual ese activo a mí me genera flujo de caja de la gestión, 200, 300 euros al mes, más la capitalización de yo ceder el activo con una plusvalía, más el cierre de servicio. Muy interesante. Has comentado un punto que te quería sacar luego, pero ya que lo has comentado, te lo saco ahora. Estás en Burgos, ¿vale? Tus inicios fueron en Tarragona. De hecho, no nos conocíamos, aunque compartíamos zona geográfica, y nos conocimos antes, justo antes de irte o cuando estabas Sí, sí, haciendo el sí. traslado. ¿Por qué a Burgos? Bueno, y si te vas a quedar ahí o os estáis expandiendo, ¿qué estáis haciendo geográficamente? Pues fue un poco de rebote inicialmente. Nosotros ya queríamos salir un poco de Tarragona y el objetivo era Madrid. Estábamos buscando activos en Madrid, yo estaba cada semana yendo a ver viviendas. Y bueno, pues el tipo de vivienda que buscábamos, pues en la sierra o una zona, una casita con un poco de terreno y tal, estaba ese tipo de activo, pero siempre todas tenían el mismo hándicap, que era el hospital más cercano a 30 minutos y por una carretera pues que era un poco complicada. Entonces yo con mi mujer embarazada de 6 meses tenía muy en consideración el tema del hospital y digo, joder, es que al final el tipo de vivienda que busco, todo digamos que tiene el mismo bucle, todo se repite, es el mismo patrón, pero todas tienen esa dificultad y ese hándicap y yo no me puedo permitir estar a 30 minutos del hospital con mi mujer embarazada y una mala carretera. Entonces, al final, nosotros ya llevábamos un añito invirtiendo en Burgos. Justamente habíamos cerrado un adosado a 4 minutos del hospital, con un poquito de terreno, bastante chulo, una zona residencial muy cómoda para vivir. Y le dije a mi mujer, mira, si quieres probamos aquí, pues estás ya de 6 meses, estamos ya en el tiempo extra, no nos la vamos a jugar, vamos a esta vivienda, estamos aquí tranquilos y ya cuando nazca el niño y demás, cuando quiera, buscamos tranquilamente por Madrid con más calma. Vale, perfecto, al final soy bueno negociando, al final la convencí y bueno, pues fuimos a esta vivienda hasta el punto de que ella ya no se quiere ir de aquí. Es decir, ha nacido mi hijo aquí en Burgos, vivimos bien, seguimos en esa misma vivienda todavía, estamos buscando otra ahora mismo, pero estamos bastante bien, cerca del hospital, aparcamos en la puerta, zona residencial en una de las salidas de Burgos, a 10 minutos del centro, que al final Burgos es chiquitito, y vivimos muy cómodos. La verdad que hay mucho, es una mentalidad como muy alemana aquí. Son muy productivos por la mañana, por la tarde como que ya ves más los bares y demás, la gente pues sale a tomarse un vinito y tal, pero es una mentalidad muy distinta, es un ambiente, no sé, como muy limpio, todo es muy verde, todo está muy ordenado, la gestión en el ayuntamiento, cualquier tipo de trámite, pues fluye bastante bien, la sanidad pues va bastante rápida y bastante bien por aquí, es decir, nos ha gustado. Al final no asimilamos tanto este lugar, pero tiene, no un gran detalle, pero tiene muchos pequeños detalles que hacen que sea una ciudad muy cómoda, muy tranquila y a día de hoy pues estamos bastante cómodos por aquí. A futuro ya veremos, pero en el corto plazo por aquí estamos bien. Sí que nos estamos expandiendo y estamos invirtiendo en otras zonas, pero a nivel de vida, al menos en el corto plazo, los próximos 2, 4 años, yo creo que estaremos por aquí todavía. Disculpa que interrumpa la entrevista en el mejor momento. Te voy a robar solo 10 segundos, pero son 10 segundos que podrían cambiar tu vida. Y es que tenemos un club de inversores al que llamamos
Zona 3, en el que vas a encontrar infinita formación sobre todas las modalidades de inversión, vas a encontrar todos los recursos y herramientas que te puedas imaginar y también una magnífica comunidad con más de 2.000 inversores en la que nos ayudamos unos a otros. Yo también estoy allí como uno más. Si quieres pertenecer a este club de inversores, te voy a dejar el enlace por aquí abajo o te puedes ir directamente a zona3.club y dejar tu mail por allí, porque el club solo abre 2 veces al año durante 7 días y durante esos 7 días es una auténtica fiesta, es una auténtica locura. Muchos inversores deciden formar parte de este club, así que si tú quieres ser uno de ellos y recibir toda la información cuando abramos puertas con todas las novedades que habremos preparado para ti, sin duda debes dejar el mail en zona3.club. De nuevo te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, disculpa por interrumpirte, seguimos con la entrevista de hoy. Muy bien, pues suena interesante lo que comentas y la verdad que, bueno, pues se entiende perfectamente, ¿no? Que estás comentando. Volviendo al AOC, al alquiler con opción a compra o a esta modalidad que un poco habéis definido vosotros, hay un punto que creo que puede ser de dolor y es convencer a propietarios. ¿Cómo de fácil es convencer a propietarios? Ya entiendo que a medida que vas cogiendo experiencia y que tú a medida que cierras operaciones te lo vas creyendo más, pues también la música suena mejor. Pero ¿cómo de difícil suele ser convencer a un propietario? Y no sé si tenéis alguna ratio de porcentaje de personas que convencéis frente a las ofertas que hacéis. Sí, el ratio es bajo, ¿vale? O sea, al final no es algo que la gente quiera. Normalmente le proponen esta alternativa y siempre es como, no, no, yo es que quiero vender. Y, ¿sabes? No quiero esperar, quiero vender ya. Lleva el piso 2 años en venta y no se vende, pero tienen prisa, quieren vender ya. Entonces, es un poco ver situación. Nosotros tenemos un 5%, entre un 5 y un 7% de conversión. De hecho, de cada 20 visitas, una es un cierre de media. Y más o menos como el rent to rent. Al final los índices son muy parecidos. De hecho, tenemos mejor conversión, mejor punto de cierre en el AO que el rent to rent. El rent to rent, cuando íbamos también a la propiedad, al final la mayoría de gente dice, no, no, yo quiero alquilar a una familia. Yo no quiero que tú subalquiles o tú alquilarlo por habitaciones. Lo ven como un lío. Igual también una venta. Cuando queremos hacer algún flip, hostia, ese piso que está en venta en 100.000 euros, para que me salgan los números, lo tengo que cerrar en 64. También convencer de bajar un 36% a ese vendedor también es algo complejo. Entonces, yo creo que la oportunidad se esconde tras la dificultad, eso es algo evidente, pero como todo, al final es el tipo de producto y el tipo de público. Una vivienda que, por ejemplo, están viviendo en ella y buscan vender para comprar, pues probablemente que necesiten una gran capitalización para poder comprar su segunda vivienda y en ese momento no le interese la OC. Pero una vivienda que a lo mejor es una herencia o segunda residencia y lleva vacía 6, 7, 8 meses, buscan la venta, no la encuentran porque están vendiendo muy por encima de precio o requiere reforma y no es nada estética la vivienda, pues oye, al final una vivienda que no encuentra la venta y es una segunda residencia, es decir, está ahí vacía, miedos de ocupación, pagando IBI, pagando basuras, pagando comunidad y no te genera nada, pues esta opción puede ser interesante. Es decir, oye, mira, de los 100 que tú anuncias, yo te doy los 100 o te doy 90.000. Te doy un valor muy cercano a tu objetivo de cierre, te doy 10, 15, 20.000 euros de entrada, los cuales, pues bueno, te apañan un poquito el año y te pago mensualmente pues 400, 500, 600 euros. Aparte, yo asumo IBI, basuras, comunidad y futuras derramas que puedan surgir en la vigencia del contrato y toda responsabilidad sobre el bien a nivel, pues, quejas comunitarias o a nivel de se cae una baldosa y yo asumo esa responsabilidad, o sea, plena responsabilidad sobre el activo. Entonces, mayoritariamente es más el punto de olvidarse de tener el activo ahí vacío a el hecho del dinero. Porque mucha gente sí quiere vender, capitalizar y demás, pero es que esa opción no conecta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Me dicen, ya, es que yo quiero vender. Y yo les digo, ya, y yo quiero un Maserati. Y hoy he venido en un Nissan. Entonces, una cosa es lo que tú quieres y otra es lo que tú puedes, ¿no? Entonces, al final, el mercado es el que decide y si tu vivienda en 100 no se vende, pues probablemente no valga 100 o no estimula mercado porque requiera una reforma o algo tiene la cual, pues lo que tú quieres no lo puedes tener. Entonces, yo soy como ese intermedio entre lo que quieres y lo que puedes. Es decir, vale, pues cerramos el precio objetivo que tú tienes, no te doy la totalidad del capital, pero te doy a lo mejor 10, 15, 20, te pago un mensual, fijamos 3, 4, 5 años y asumo todos los gastos y responsabilidades del activo. Entonces, al final, yo actúo como un propietario
tienes la seguridad que voy a comprar, porque es que yo no te voy a dar 10 o 20 mil euros más la reforma, asumir todos los gastos y mensualidades por hacerte feliz y por tirar el dinero, sino que tengo al final un objetivo de compra y tú te olvidas totalmente de la vivienda, de gastos y responsabilidades. Muy bien, y hay otro tema relacionado con la captación de los inmuebles, que es encontrar oportunidades. De hecho, últimamente la gente se me queja mucho, siempre se me queja la gente de que no encuentra nada, pero últimamente especialmente veo bastante ruido en este sentido. ¿De dónde sacáis vosotros las oportunidades? Pues normalmente todo lo inverso a lo que te suelen decir, de portales inmobiliarios no o tal, nosotros prácticamente todo lo cerramos por Idealista. Sí que es cierto que nos llega mucho ahora, porque también estamos cerrando bastante volumen, estamos de media entre 5 viviendas al mes de cierre, entonces ya las propias inmobiliarias cuando ven algo atractivo, te lo pasan antes de anunciarlo. Saben que se ahorran ese trabajo y que si salen los números tú le vas a entrar. Entonces, ahora después de, como en segundo proceso, ya tienen los contactos de que te muestran lo que no sale en los portales y demás, pero en un punto inicial, prácticamente todo por Idealista, Fotocasa y demás. Más que el portal, sobre todo es el método, porque al final yo cojo Idealista, filtro por antiguos y tengo viviendas ahí que llevan un año, 2 años. Hostia, algo hay ahí. Es decir, ya sea bien precio, que tenemos el típico propietario o típica propietaria que no baja, no se baja del burro, su vivienda vale 80, pero no, yo quiero 100. Yo quiero 100 y si no me dan 100, yo quiero 100. Y lleva 2 años en venta. Hostia, pues yo te puedo dar 100. Aunque valga 80.000, ¿le vas a dar un 20% por encima de precio de mercado? Pues sí, puedo llegar a dárselo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo lubrico la operación. En este caso, le doy pues sus 10.000 euros de entrada, reformo la vivienda, tras la reforma ya pasa a valer 110, 115, 120, con lo cual ya tengo un pequeño margen y le puedo cerrar a 5 años. Depende el margen que yo necesite diluir. Cerramos a 5 años, te pago 500 euros al mes, pues al cabo de 5 años son 30.000 euros que te he reducido de valor de compra. ¿Y lo he reducido yo como gasto? No. Ese activo se ha alquilado por habitaciones y se ha ido autopagando y diluyendo el precio de compra. Con lo cual, bueno, ¿me importa entrar un 20% por encima de mercado? Pues no es lo habitual, suelo entrar a precio de mercado incluso por debajo, pero hay ocasiones que cerramos por encima de precio de mercado, porque al final a mí me da igual el valor actual. Yo me enfoco en el valor futuro. Entonces, si yo te voy a diluir 30.000 euros de los propios inquilinos de lo que genera el activo, ya te estoy comprando en 70.000, con lo cual estoy comprando por debajo del precio de mercado. Esa vivienda le he hecho una reforma y ya vale 115, con lo cual estoy ya comprando prácticamente un 40 o un 35% por debajo de precio. Y aparte, si me ha estado generando 400, 500 euros al mes, pues he generado 30.000 euros que ya probablemente haya recuperado la entrada y la reforma, con lo cual a mí me da igual el precio actual y lo que me importa es el precio futuro. ¿A cuánto lo voy a comprar? Muy interesante. Seguro que la gente está sacando papel y boli para tomar nota. Y me ha gustado lo que has dicho de que la mayoría sacáis de idealista también. Nosotros, yo diría 50-50, aunque si miro los últimos meses estamos sacando más de portales que de no de contactos. Aunque si miro una foto más larga, más o menos 50-50, así que nosotros también sacamos de portales. Y de hecho estamos a punto de cerrar, bueno, de hecho verbalmente está acordado, lo puedo decir porque esto saldrá publicado de aquí a unos meses, no hemos firmado todavía, pero estamos a punto de cerrar una de las mejores, si no la mejor operación que hemos hecho hasta la fecha. Por volumen seguro que es la más grande, pero creo, bueno, esto lo veremos cuando termine la operación, pero creo que va a ser una de las mejores. Cuando analizamos un poco rentabilidades, bueno, al final, pues cuando vemos alquiler tradicional, pues usamos rentabilidad neta, bruta, roces, etcétera. ¿Vosotros en qué rentabilidades os fijáis para este tipo de operativa de alquiler con opción a compra? Pues sobre todo tenemos como tres indicadores clave. El primero sería el porcentaje de recuperación, es decir, si a mí me cuesta la inversión 30.000 euros, es decir, 20.000 euros de reforma y 10.000 euros de entrada, yo como mínimo tengo que estar recuperando el 50% la vigencia del contrato. Yo en 3 4 años tengo que recuperar como mínimo el 50% y que no recupere el otro 50% que sea el coste de reforma incluso inferior. Lo segundo es el roce, es decir, cuando terminemos comprando este activo, cuánto capital aportamos versus qué rendimiento anual neto nos genera el activo. Entonces, mínimo tiene que ser un 15. Lo bueno que tenemos es que suele ser muy superior, es decir, estamos rondando sobre el 40%. Y al final lo bonito de esto es que
la financiación va a ir al 80% de 100.000 y acabo comprando en 70. Es decir, el banco me va a dar los 70 que me quedan por pagar, más otros 10 que el banco inclusive nos da una aportación para el ITP. Lo bueno que tiene este proceso es que el banco esa sobrefinanciación te la da en aportación para lo que son los costes de compra. Pues si yo acabo comprando un activo en 3 4 5 mil euros de aportación, prácticamente hiperapalancado, y me está generando unos 6 7 mil euros de rendimiento neto anual, hostia, pues al final yo tengo un roce muy elevado. Y ya por último, pues es el ROI, que nos movemos en el valor mínimo mínimo, es un 9% neto, ¿vale? Contando que el activo va a estar delegado. Es decir, ya sea por habitaciones, convencional, lo que sea, pero todos los gastos que tiene operativos de la vivienda, IBI, basuras, comunidad, seguro del hogar, y también inclusive los gastos que son independientes a la vivienda, que en este caso son la gestión, ¿vale? La persona que te lo gestione y siempre en un análisis bastante pesimista. O sea, normalmente entre un 14 y un 17% por debajo del valor de mercado que tenemos las habitaciones. Pues si en ese punto tenemos una recuperación de más del 50%, tenemos un roce de como mínimo el 15% cuando compremos y tenemos un 9% neto en el escenario más pesimista y delegado, esa operación es válida. Muy bien, veo que lo tenéis súper estudiado, además unas rentabilidades espectaculares, con lo cual pues creo que hacéis muy buenas inversiones. No sé si nos puedes contar en detalle alguna de tus últimas inversiones para que a la gente traduzca todo esto a números. Y luego, no sé si te acuerdas, la operación en la que nos cruzamos, ¿Sí? que, bueno, lo explico un poquito para que la gente, para poner en contexto. Aitor y yo, quizá habíamos hablado alguna vez ya, nos habíamos cruzado algún mensaje, pero coincidimos analizando una operación in Sí. situ. De hecho, yo llegué y Aitor estaba allí analizando la operación, con lo cual bueno, el resultado final, empiezo por el final, acabé comprando yo, pero le di el derecho de negociar el primero y si él finalmente no llegaba a un acuerdo, pues entonces entraba yo a negociar. Mi negociación era mucho más sencilla, era, oye, yo te pago esto y lo destinaba a Flipping House, pero recuerdo que tu propuesta era como, bueno, lo que he explicado al principio, ¿no? Le dabas como tres vueltas para, bueno, hacer una operación que, o lógicamente, si te hubiese salido bien, pues era para abrir directamente el champán, ¿no? Oye, pues alguna, entiendo que el porcentaje de éxito será menor, pero la que te salga, pues será para celebrarlo en grande. Entonces, no sé si nos puedes contar esa operación, no sé si te acordarás, ¿eh? O más o menos cómo era la propuesta que le hicisteis a la vendedora. Y en paralelo, si quieres, alguna de tus últimas operaciones, para que la gente vea un poquito en números lo que hacéis. Vale. Pues mira, esa operación, no recuerdo bien al detalle, pero me acuerdo que cerramos, se llegó al acuerdo de 200.000 euros. Era una segregación, era una residencia de ancianos, que eran 4 viviendas en sí, 4 bajos con jardín. Se podía segregar en 4. Me parece que la división horizontal ya estaba efectuada, ya estaba hecha, con lo cual eran 4 referencias catastrales. Y nosotros acordamos, o sea, la aceptación la teníamos sobre la mesa, que era 200.000 euros, 40.000 euros de entrada a 5 años y creo que 800 euros al mes de mensualidad. Entonces, nuestro objetivo en este punto era la primera vivienda, que era nada más entrar a mano derecha, que era la que estaba, era como el salón, la cocina y demás, estaba bastante bien y tenía la salida a terraza principal. Pues nuestro objetivo era segmentar en 3 habitaciones y empezar a alquilar, porque era verano, empezar a alquilar de forma vacacional o en este caso habitacional mientras íbamos reformando la segunda vivienda. Entonces, ir un poco descapitalizando poco a poco y que el activo ya en corto plazo te esté generando flujo de caja y se vaya, digamos, como autopagando y como autofinanciando. Era un poco la estrategia. Entonces, poner a trabajar la primera vivienda, que era un coste muy bajito, segmentar y hacerla una vivienda independiente de las demás, ir trabajando en las demás. La segunda, ir reformándola para poder venderla y recuperar el capital aportado. Y una vez tenemos lista la segunda vivienda, pues ir invirtiendo en la tercera, ir invirtiendo en la cuarta, para poder, el objetivo era venderlo de forma porcionada y siempre pues que una vez tengamos una vivienda ya reformada, salga alquiler vacacional y venta y esté generando flujo de caja mientras estamos reformando la otra y vaya, digamos, inyectando capital y líquido a la reforma. Y era un poco el objetivo. De hecho, esa no la cerramos más que nada por terco y por la situación, porque yo estaba encabezonado de que con la venta de un activo tenía que recuperar todo mi capital invertido en reforma, el de todas las reformas.
Y eso me daba si la entrada era de 20.000 euros. Entonces, a mí en el caso pesimista, yo recuperaba todo el capital de todas las reformas y valor entregado y demás, vendiendo el primer activo. Pero solo me daba ese valor en ese caso, cerrando 20.000 euros de entrada. Me aceptaban todo, pero mínimo 40.000. Y yo por terco dije, no, no, 20.000 o nada. Entonces al final me cerré ahí, era un punto de que en este caso estaba Mariana embarazada de 5 o 6 meses, ya estaba viendo viviendas en Madrid y digo, a ver, es tremenda operación porque al final las viviendas, la estimación pesimista estaban como en 110 de salida cada una y las comprábamos en 50.000. Es decir, es que no hay fallo por donde lo mires. Una zona buena para vacacional, por habitacional, convencional, es decir, donde lo mires es de rentable. Y yo ya con la mujer embarazada viendo viviendas, digo, mira, si entro en esta operación, son 4 reformas, tengo que estar muy pendiente de cómo van las reformas. El nacimiento de mi hijo, mi primer hijo. Yo todo esto lo hago por tener tiempo con mi familia, por disfrutar. De hecho, yo ya llevaba como un añito desde que se embarazó Mariana, un añito así como sabático, invirtiendo tiempo en las empresas, pero un 15 o un 20% de lo que normalmente suelo emplear. Entonces, disfrutando mucho el proceso también con ella y un año como sabático. También quería tener como el primer añito, 2 añitos con mi hijo, pues un poco sabáticos, enfocados con él. Y digo, joder, voy a estar más pendiente en situaciones, o voy a tener este compromiso y esta tensión de cómo va la obra, cómo va la venta, cómo va el alquiler, cómo va no sé qué, aunque tenga gestores, pues tenía que estar pendiente, porque era una buena descapitalización versus lo que suele ser normalmente. Y digo, y no voy a disfrutar el momento de mi hijo. Y digo, a ver, un poco en la balanza, ¿no? Muchas veces que dices, ¿cuántas operaciones estamos cerrando de promedio? Yo ya llevaba cerrados, no sé, quizá 50 o 40 operaciones en este método, más o menos, 30 40 operaciones. Iba invirtiendo de forma muy regular cada año y digo, joder, si estoy cerrando prácticamente una o dos operaciones al año, yo solo, no es por falta de oportunidades. Estas muy, muy buenas, o sea, probablemente hubiera sido de las mejores oportunidades que hubiéramos cerrado, pero digo, no es el momento, es decir, que estoy poniendo en consideración que puedo perder, ¿no? O sea, que puedo perder versus a qué puedo ganar. Y realmente poder perder ese proceso de los primeros 6 meses con tu hijo, que aparte descansas mal, que tienes que estar por él, que es frágil, ¿no? Que tienes que estar muy pendiente, digo, no, no tiene sentido focalizarme en esto. Y ahí fuiste muy caballeroso que me dijiste eso, la verdad, que habíamos hablado alguna vez y me lo dijiste, me dijiste, hostia, Aitor, tú has sido el primero en verla, yo respeto ese punto, si tú vas adelante, yo me quedo pausa hasta que tú me digas que no le entras y yo la analizo y veo a ver si le entro. Y ya dándole vueltas dije, mira, retiro, me voy a enfocar en lo importante porque al final esto va a ser una piedra en el zapato y fuera. Y me acuerdo que bien, te comenté si querías el Excel o si querías los planos y tal, tú ya tienes tu proyecto y tal. Y bueno, la llevaste a cabo, la fui siguiendo por redes, fue tremenda operación y muy buena al final. Al final, pues, un activo, vamos, de estos que pasan una vez al año, ¿no? Una oportunidad de estas que viene así y fue tremenda. Sí, sí, de hecho no te quería cortar porque la estimación que hiciste de las viviendas estaba muy bien hecha en cuanto a la venta. Nosotros al final, como he dicho, nuestra operación era mucho más sencilla. Compramos por los 200 que has comentado, que eran 50 por vivienda. Intentamos negociar más, de hecho intenté por 180, pero no. Supongo que la señora ya había negociado contigo, Sí, ya dijo estaba al 200 límite. es el precio. Y al final compramos por eso a 50.000 euros la vivienda y las terminamos vendiendo entre 110 la más barata, 115, la otra no sé, entre 115 y 120 y justo la de la entrada, que era la terraza más grande, a 125. Las vendimos súper rápido, de hecho las dos primeras en la primera visita y las otras, pues si no en la primera, la segunda, la tercera, lo cual nos hizo ver que seguramente podríamos haber vendido por algo más y que hoy en día seguramente esas viviendas, pues la de 125 vale 150 o 160 porque, bueno, tenían grandes terrazas, es una ubicación buena Sí, y bien ubicadas, con lo cual grandes terrazas en una ubicación así no existen. Con lo cual fue muy buena operación. De reforma gastamos alrededor de 24 o 25 mil euros por vivienda, contando también un poquito la terraza, que arreglamos algo. Así que bueno, me apetecía que la contaras porque, bueno, 20.000 euros ibais a poner de entrada para una magnífica operación. Obviamente, pues se os escapó, pero bueno, al final algunas habréis cerrado así y que, bueno, que al final cuando las cierras las rentabilidades se disparan, ¿eh? Mis rentabilidades sí. fueron muy buenas por flip.
ya no recuerdo, a lo mejor un 40, un 50. Bueno, he dicho los números, la gente los puede calcular más o menos, pero aún así la apuesta era mucho más espectacular todavía. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, y es que también hacéis flips, no hemos hablado de ello. Em, ¿Qué parte de vuestras operaciones se dedican a flip? ¿En qué momento entráis en un flip? ¿Es porque es una operación que descartáis para otra modalidad y la aprovecháis? ¿O también tenéis foco puesto en captar oportunidades para flip? Y también tenemos foco. Suele ser lo inferior, es decir, normalmente suele ser para retener en nuestro foco mayoritario, pero sí que vamos haciendo algún flip al año para capitalizar. De hecho, el año pasado hicimos como 3 o 4 flips y este año, con lo que tenemos, también rondaremos sobre unos 5 o 6 flips al año. Es una vía de capitalización, es decir, yo siempre a inicios de año planifico qué quiero hacer con cada empresa, depende en qué punto esté de incubación. Yo tengo 6 empresas, 5 prácticamente se dedican o tienen que ver con el sector inmobiliario, una empresa de reformas, una empresa, en este caso la inmobiliaria, la que hace el servicio PSI. Tengo una empresa de gestión, gestionamos viviendas tanto alquiler por habitaciones o vacacional. Tengo una consultoría para inversores, en la que planificamos un plan financiero a medida, depende de su situación financiera. Y luego tengo, en este caso, una empresa que es un crowdfunding en el cual pues absorbo capital de inversores y lo derivo a inversiones inmobiliarias. Luego, por otro lado, tengo la academia, la parte formativa, pero 5 de estas empresas se retroalimentan del sector inmobiliario. Entonces, depende de la situación de cada empresa, yo planifico, digo, hostia, esta que es más joven, pues me interesa capitalizar para poder crecer un poquito más en corto plazo y luego de ese capital, pues oye, derivar para seguir escalando y el excedente ir a activos para retener. Entonces, normalmente este año hemos focalizado de cada 3 operaciones en 3 de las empresas, unas para flip y 2 son para retener. Y normalmente suele ser esa media, es decir, lo normal, contando las 5 empresas, porque voy cerrando operaciones con cada una de ellas, voy oxigenándolas de activos, suele ser en cómputo total de cada 5 operaciones una es un flip, ¿vale? Entonces, lo hacemos con este concepto. Ahora sí que hemos aflojado un poquito más por el hecho de que tenemos la vía de capitalización de los inversores, que es mucho más sencillo. Es decir, lo que comentaba antes, 10.000 euros de entrada, 10.000 euros de reforma y lo cedo a un cliente PSI por 30 35. Es decir, yo capitalizo 15.000 más el servicio y ya me viene bien porque ahí combino las dos cosas. Capitalizo 15.000 euros, que me viene bien para poder coger otro activo y aparte esa vivienda la voy a gestionar, con lo cual me genera también flujo de caja, pero sí que hacemos, digamos, algunos flips limpios que vamos directamente a por ese tipo de activo y normalmente suele ser con enfoque, es decir, ya suele ser esa matriz de vivienda que está destrozada, que a nivel distribución se puede optimizar bastante, porque le puedes sacar un baño en suite, quizá puedes traspasar la cocina al recibidor o abrirla para tener muchos más metros útiles, tener más proyección de luz natural, con lo cual puedes a nivel de estrategia eh, simplificar y organizar mucho más la optimización de la reforma. Y al final, pues oye, con la reforma que le efectúas a un piso que es un gallinero, pues tienes un incremento muy elevado. Mayoritariamente suelen ser en compra con pago aplazado, ¿vale? Siempre, ya te digo, la mayoría, el 90% suelen ser con compra con pago aplazado y alguna con compra directa también. Muy bien. Oye, y antes te he comentado que el mercado últimamente la gente se me queja más de lo habitual, porque normalmente la gente suele quejarse de, oye, no encuentro oportunidades, no encuentro cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente me ha llamado la atención que gente que antes encontraba, gente que se dedican a esto de manera más profesional, pues sí que me dicen que está el mercado un poco raro, un poco más complicado. En tu caso, ¿cómo lo estáis viendo? Obviamente hay que entender que el mercado inmobiliario es bastante local y que lo que ocurra en una zona no tiene por qué ocurrir en otra, pero últimamente de varias zonas me ha llegado esa información. No sé, en Burgos o las zonas donde estáis vosotros actuando, ¿cómo estáis viendo ahora el mercado? Pues la verdad es que hemos visto la subida de precios, es decir, lo que antes comprábamos por 70, ahora lo compramos por 80 en cuestión de un año. Ha habido una subida considerable, pero en nuestro caso ha sido favorable, pues hasta hace poco, los tipos de interés tan altos, la desaceleración que ha habido a nivel de compra, porque se han estancado más viviendas y digamos que eso ha potenciado mucho más esta alternativa. Entonces, nosotros ahora mismo cerramos mayor porcentaje con el mismo dimensionamiento de personas.
también cada vez tenemos más recursos, pero actualmente con el mismo dimensionamiento de personas buscando, estamos cerrando un poquito más. Y yo pienso que se basa más en esto, en el hecho de que se estancan un poquito más las viviendas y la alternativa de la opción a compra, sobre todo para el API, pues poco a poco se la cree un poquito más, porque dice, hostia, no tengo tantas visitas, se me cumple la exclusiva en un mes. Y bueno, lo que antes veía como, no, 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 opción a compra, no, no, ahora te digo, bueno, pásame oferta, ya cambia un poco el rol. Entonces, por ahora nos está yendo bastante bien en ese punto que, bueno, al final nos vamos a ir moviendo, depende un poco con la situación, ¿no? Pero ahora mismo con el tema de la opción a compra ha potenciado mucho más este punto, hay más oportunidades, hay más cierres. Y el tema de la compra directa, pues casi, casi que también. Sí que es cierto que en compra directa me uno a lo que comentas, de que ya no hay tantas oportunidades tan eficientes, es decir, ese activo que antes compraba en 70, 65 por aquí, que alquilabas por habitaciones y era un cañón, pues ahora te lo encuentras unos 10.000, 12.000 euros por encima de precio. Entonces, si ya, digamos, nos vemos un poco afectados en el alquiler de habitaciones o vacacional, que jugamos a rentabilidades un poquito más altas. Claro, también yo entiendo el que se enfoca en alquiler convencional, que va, digamos, a una rentabilidad un poquito más justita, pues, hostia, 10.000 euros más sobre 70.000, un 10%, 12% por encima de valor de coste, más el ITP un poquito más, pues probablemente que mi 8% neto, que era mi barrera, ahora me voy al 7,2 o el 6,8, con lo cual ya no es tan atractivo entrar, porque como me falla algo, no es tan rentable. Muy bien, convertir un problema en una oportunidad, algo que siempre hemos escuchado y ahora lo vemos claramente en tu caso, ¿no? Gente quejándose de que no hay oportunidades en el mercado, pero eso propicia, ¿no? A esos vendedores que quieren vender, que se empiezan a poner un poco nerviosos, pues que estén más dispuestos a escucharos, con lo cual ahí creando oportunidades y incrementando el porcentaje de aciertos. Así que enhorabuena por aprovechar también esta situación un poco del mercado más revuelto. Vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista, así que me quedan algunas preguntas para hacerte. En este caso, tú también hablas con muchos inversores, así que me gustaría preguntarte, según tu experiencia, ¿cuáles son los mayores errores que cometen los inversores novatos y cuál sería ese principal consejo que les darías? Yo como principal error te diría que la inacción. La mayoría de las personas que veo, sobre todo noveles que están empezando, la inacción. O sea, sobreanalizan muchísimo y no toman acción. Y al final, yo tengo muy claro de que es mucho más costoso el precio a pagar de la inacción al del propio error. Porque al final el error tiene retorno. Es decir, tú puedes perder capital, te puede salir mal una inversión, nadie quiere perder, al final todos queremos ganar, pero dentro de la acción existe el posible error. Entonces, lo bueno de que tú te puedas equivocar al final es que tiene un retorno. En este caso, que no sea monetario, no quiere decir que sea una pérdida total, sino que tiene un retorno en este caso de conocimiento. Y lo que tú puedes extraer, lo que tú puedes aprender de ese error, de ese tropiezo, escala y optimiza y mejora las siguientes operaciones, y a no ser de que te vayas a retirar mañana, pues probablemente si vas a seguir operando, esa ganancia que obtienes de ese error es mucho más valiosa que incluso hasta el propio éxito, el propio beneficio. Entonces, yo lo que veo como mayoritario a nivel de error es el punto de la inacción. Y yo me arrepiento mucho de no haber comprado más cuando podía, cuando tenía un contrato estable, no haber tomado más acción en coger más activos, algunos que incluso alguna operación que entregué arras y luego me echa atrás. Esa inacción, esa toma de acción de no tirar ese pasito adelante, me arrepiento de ese punto. Con lo cual, más de los errores, me arrepiento de las inacciones que no haya efectuado anteriormente en el pasado. Muy bien, coincido en ese, sería seguramente el principal error que yo también veo. Y seguro que a lo largo de toda tu trayectoria, habiendo hecho tantas operaciones, habrás vivido situaciones y experiencias de todo tipo. Entonces, no sé si nos puedes contar alguna anécdota, no sé, algún hecho curioso que hayáis vivido. Pues, a ver, como hecho curioso, eh, a ver, yo te diría, a nivel operativo y a nivel personal, lo primero, que sería un poco el caso de Gustavo, que es bastante interesante, que es un chico que entró a invertir con nosotros en servicio de personal shopper, es de Burgos, de los pocos de Burgos, ya digo, mayoritariamente son de fuera.
Empezó a invertir con nosotros y un chico de 42 años, padre de familia, con dos hijos, contrato estable en una empresa multinacional, llevaba como 12 años o lleva 12 años trabajando en ella. Y bueno, persona que quería salir un poco de ese mundo. Decir, hostia, tengo mi hijo pequeño, un niño de 2 y la niña de 5 si no me equivoco. Y ganas un poco de salir de esa rueda, decir, joder, estoy muy quemado de llevar 12 años aquí, no soy feliz, esto me abruma bastante, esta rutina semanal me frustra, no soy feliz haciendo esto, siento que estoy tirando mi tiempo a la basura y que no estoy creciendo y al final enfocándome a lo que me motiva a hacer. Y bueno, pues en ese proceso él quería aprender también y me decía, hostia, Héctor, yo si hay que ir a una obra, voy a la obra, yo me pongo a pintar, lo que sea, si hay que ir a ver pisos, si puedo ir contigo. O sea, esas ganas de decir, joder, qué actitud de cuando quieres hacer algo y te da igual, un domingo, un sábado, llegaba de trabajar y comía y se venía. Es decir, siempre están las personas que buscan la excusa y están las personas que buscan la manera, que buscan el camino. Entonces, él concretamente era de buscar el camino, el cómo sí y bueno, pues ahí yo dije, joder, qué buena actitud. Digo, venga, va, adelante. Empezó a ver viviendas con nosotros, empezó a formar, empezó a cerrar viviendas. Este mes, de hecho, ha sido, bueno, este año es el que más cierres lleva. Está ahí un poco compitiendo con Miguel, que Miguel cierra un montón, pero este año diría que es el que más cierres lleva. O sea, es brutal, una persona que no se ha dedicado nunca al sector inmobiliario, que al final pues se dedica a otro sector y esas ganas, esa buena actitud le hacen que al final, o sea una palanca de cierre tremenda. El tío disfruta cada momento de todo lo que hace, de las obras, de la gestión. Él ahora mismo tiene, creo que son 5 viviendas y de aquí poco, pues probablemente que a mitades de año esté dejando ya su trabajo. En el plan financiero era 5 años y en cuestión, pues él llevará desde mitades de año prácticamente. Es decir, un año después de habernos conocido, prácticamente ya va a dejar su trabajo para dedicarse a los inmuebles y ya está, digamos, en break-even entre lo que genera de flujo de caja a sus viviendas, sus inversiones, con el salario que tiene. Entonces está muy motivado, ya está viendo el tema de autónomo y ya te digo, está cerrando muchas operaciones, se dedica a esto y está enamorado de este sector, tampoco como anécdota. Y de ahí extraería, primeramente desde su punto, decir, joder, muchas veces por miedo a que te digan que no, no, ni siquiera preguntamos, ¿no? Decir, hostia, seguro a ti en redes muchísima gente te lo debe preguntar, ¿no? Hostia, me encantaría ir contigo un día a ver una vivienda o ese tipo de cosas. Y muchas veces por ese miedo a que te digan que no, no actuamos o a preguntarte algo por redes. O sea, Germán, tengo una duda, si pudieras estar, joder, pues hazlo. Es decir, somos humanos y pues estamos a mil cosas, pero tarde o temprano respondemos y puedes extraer ese valor de una experiencia de otra persona para llegar al punto el cual quieres llegar. Entonces, joder, hoy en día lo tenemos más fácil que nunca, dado que ya sea en redes sociales, tenemos esos vínculos, esos guías que ya han caminado ese camino y que te pueden decir por qué camino caminar, qué atajo coger, qué tipo de calzado debes llevar y demás. Entonces, joder, aprovechate de esos puntos, esas palancas y no tengas ese miedo a, es que si me dicen, no, no, al final quieres hacer esto, tienes recursos, pues joder, yo premio mucho una buena actitud con ganas más que cualquier otra cosa. Y un poco de cara a nosotros también, el punto de, joder, no cerrarte. ¿Por qué no? Es decir, es una persona que tiene ganas, tiene actitud, pues no, es que si no tiene experiencia, no. ¿Qué cojones? Es decir, si quiere hacerlo y tiene actitud y ganas, pues acaba siendo una de las mejores personas que tenemos en el equipo. Solo por ese hecho. Es decir, da igual la experiencia, da igual los recursos, sino que lo que premia es la actitud, las ganas de querer hacerlo y al final buscar el cómo sí y no estancarnos en ese no y en esas barreras mentales que muchas veces nos generan esa inacción y ese lamento de querer haber hecho algo y no haberlo hecho. Sin duda la actitud, ¿no? Es una de las mejores virtudes que tenemos ante pues, cualquier reto, cualquier proyecto que queramos llevar a cabo y también seguramente ante la vida. Así que, oye, enhorabuena a Gustavo, creo que has dicho que se Y llamaba... es- Muy bien. Eh, Llegamos ahora sí al final de la primera parte de la entrevista. Me quedan un par de preguntas muy rápidas. La primera es, si hablamos con medio perspectiva de inversiones en general, ¿te dedicas o tus inversiones están 100% centradas en el sector inmobiliario o también inviertes en algún otro campo? Pues yo vengo de otro campo, vengo de invertir en bolsa.
pero he ido migrando todo desde 2019 al sector inmobiliario y es que para mí es lo que más me llena por el hecho de que es muy versátil. Es decir, yo, por ejemplo, acciones de Apple históricamente tienen tendencia a crecer y seguro que van a crecer, están haciendo las cosas muy bien, pero al final dependes de factores externos como el CEO de Apple y el equipo de Apple que hagan las cosas bien y no salgan noticias negativas que puedan perturbar esa rentabilidad o esa caída del valor de las acciones. En cambio, y si sale mal, pues tú no tienes mano sobre ello, no puedes hacer nada. Simplemente ver cómo están cayendo el valor de las acciones donde tú has invertido y ya está. Sí que históricamente va a crecer y demás, pero cuando está cayendo tú no puedes traccionar nada. En cambio, en el sector inmobiliario sí. Yo lo vi en el COVID. Joder, estaba posicionado en alquiler vacacional, reventó el vacacional, terminó el COVID y no te vas a enfocar en el vacacional en la peor situación histórica para ejercer el vacacional. No tiene sentido. ¿Qué puedes hacer? Hostia, pues convertíamos el salón en una habitación, tres, cuatro habitaciones, alquiler habitaciones a trabajadores o estudiantes, la rentabilidad es próspera, es una tendencia que está creciendo muchísimo, ya sea por la necesidad y sobre todo por los costes de la vivienda y las barreras de entrada que tenemos a un inmueble. Y, joder, pues igual que la tendencia estaba bajista en alquiler vacacional, estaba alcista en alquiler de habitaciones, con lo cual pivotamos todas esas viviendas a alquiler habitacional. Ahora mismo estamos migrando un poco a alquiler de oficinas. Hostia, pues estamos viendo que hay mucho emprendedor que te busca una oficinita, tres habitaciones más salón, cuatro oficinas a 300 euros. Oye, pues la alquilas a emprendedores que van a trabajar y pues tienes otro nicho de mercado. Alquiler temporal a empresas de 6 meses, porque casi todo lo que buscan es alquiler de vivienda habitual y el alquiler temporal pues no hay tanto. Oye, pues para empresas 6 meses a sus trabajadores. Un poquito más rentable, asumen los gastos y ya tienes otra grieta más, otra alternativa más de arriendo hasta como si quieres hacer un coworking o como si quieres hacer un escape room. Es decir, al final un inmueble es un espacio el cual tú lo puedes convertir en muchas alternativas de inversión, vacacional, alquiler de habitaciones, temporal, convencional, pues eso, un alquiler de oficinas, coworking, venderlo y capitalizar, usarlo de moneda de cambio con el banco para que te lo refinancien y coger capital para otro. Es decir, es una alternativa muy buena de cara a la inversión y a mí lo que más me gusta es que yo tengo tracción, yo puedo manipular, depende de cómo esté la situación. En el mercado sale un limitante a nivel de normativa de no sé qué, pues da igual, pivoto a otra modalidad. Si es que me da igual. Teniendo el conocimiento, al final tienes el producto que lo puedes reconvertir en 6 posiciones distintas. Pues vamos a ver cuál es la más eficiente en cada momento y vamos a tomar acción y buscar alternativas y soluciones. Sí, sin duda, el sector inmobiliario es probablemente, si no el que más, de las inversiones en las que el resultado depende más de nosotros, ¿no? Y que mayor control podemos tener sobre ello. Aunque eso a veces a la gente puede ser que no les guste, ¿eh? No nos gusta asumir la responsabilidad, pero sin duda, para llegar a un resultado exitoso, asumir la responsabilidad puede ser un muy buen camino. Y aquí si asumes la responsabilidad, pues el resultado normalmente suele acompañar. Llegamos ahora sí al final. Me gustaría preguntarte a ti en concreto, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Pues tal y como pinta la situación, espero que no, pero seguramente que fuera de España. Y bueno, pues yo creo que como mínimo con 10 empresas, haciendo lo que hago hoy en día, al final yo podría tener esa libertad financiera que hay que cogerlo un poco con pinzas, que es la libertad financiera para cada uno. Pero yo tengo esa libertad financiera, es decir, yo puedo no estar en las empresas porque tengo un socio operativo en cada una de ellas. Invierto muy poco tiempo en las empresas, solo estoy por la mañana y solo por la mañana repartir el tiempo en 6 empresas, pues es muy poquito tiempo en cada una. Pero al final a mí me gusta lo que hago. Es decir, para mí es mi Ikigai, es algo que me nutre, es, digamos, algo que se me da bien, que aporto y contribuyo al mercado y a la gente que me gano la vida con ello y que al final me desarrollo como persona. Entonces, es algo que me gusta hacer, para mí es ocio, es parte de mi vida, me estimula y lo hago por querer. Es decir, es muy diferente hacer las cosas por obligación porque necesitas ir a ese trabajo para la nómina, para pagar el alquiler y llevar un plato a tu casa, a hacerlo por gusto. Entonces, seguramente que haciendo lo que hago a día de hoy, otro tipo de inversiones, quizá pues, más grandes, más edificios y demás, que ya estamos viendo alguna cosa, pero seguramente que vinculado al sector inmobiliario, vinculado al mundo de las inversiones y al final pues con alguna empresita más, un poquito más viejo, pero por lo demás, no mucho cambio a nivel de vida. Muy bien, Aitor. Me ha gustado eso del Ikigai. Yo coincido también, sería mi Ikigai para mí.
Y ahora sí que llegamos al final. Hay una segunda parte ahora muy rápida en la que te voy a hacer una batería de preguntas en ¿Vale? 3 minutos. Ahora te lo explico. Pero antes de terminar, no sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar, o en su defecto, pues si te gustaría hacerme alguna pregunta, ahora sería el momento. Vale. Mira, me gustaría tocar un tema que no se toca tanto y es un poco el emprendimiento en pareja. Creo que es un punto, y tú lo tienes muy bien, porque él haya trabajado también contigo, está en un punto de las reformas, con lo cual lo tenéis muy, muy bien organizado. Y es algo que no se suele tocar tanto y es un punto de roce y discrepancia con la pareja. Yo me acuerdo cuando empecé a emprender, que cuando tú empiezas a emprender, no existe el horario de 8 a 5 de lunes a viernes. Si tú estás empezando un negocio, si tu flujo de ingreso es un variable, o sea, va en base a que tú ingreses y que tú cierres ventas y demás, tienes que focalizarte, sobre todo al principio, muchísimo. Tienes que obsesionar. Y al final eres el hombre pandereta al inicio que tú tienes que llevar, captar clientes, llevar la operativa, llevar la reforma, llevarla. Entonces tienes que estar a mil cosas a la vez, tienes que focalizarte mucho tiempo y de lunes a domingo muchas veces. Y eso merma muchas veces el punto con tu pareja, porque hay veces que si no está en el punto del emprendimiento contigo, no lo entiende. Concibe como, oye, pero trabaja de 8 a 5 y ya está, si es tu negocio. Pero si es sábado, ¿qué vas a hacer? Entonces, tiene que vincularse mucho. Yo lo que recomiendo en ese punto, lo que me vino muy bien con Mariana, ella trabaja conmigo también en la empresa, lleva la parte también de decoración, y me vino muy bien tomarlo como un proceso, digamos, como ocio. Yo al principio, cuando iba a visitar viviendas, de hecho, yo iba a verlas a modo formación con 20 años, hace pues 12 años. Empecé a ver viviendas cada fin de semana y iba a modo inversor. Cambiaba el chip, me ponía mi mejor ropa, iba a hacer visitas a viviendas teniendo 5 euros en el banco y un contrato temporal, con lo cual no me iban a dar una hipoteca y no podía, vamos, no podía comprar nada. Pero yo estaba actuando, visualizaba cómo quería, en lo que me quería convertir. Entonces, al final, actuaba como inversor para convertirme en uno. Y bueno, pues gracias a ello empecé a involucrarme en el sector inmobiliario, a tirar ofertas, a ver el tema de las reformas, a ir absorbiendo conocimiento. Y me iba bien ese proceso porque yo, digamos, que el sábado por la mañana iba con Mariana y íbamos a desayunar a una cafetería rica, algo bueno, un buen desayuno, modo pareja muy bien. Íbamos a ver viviendas y mientras ella se fijaba una cosa a nivel de reforma, pues hostia, tirar este tabique, no sé qué, yo a nivel de números y demás. Entonces, después de las visitas, íbamos a tomar el vermut y a comentar un poco, ¿y qué te ha parecido este piso? ¿Y qué te ha parecido aquí? ¿Y qué harías? ¿Y qué tal? A ver, en Pinterest, un salón, hostia, pues tal, este color está muy bien, este verde menta. Y aquí no sé qué, ¿en qué precio podríamos tirar oferta? ¿En cuánto se podría alquilar? Entonces, al final era un proceso el cual me lo llevaba al terreno de la pareja, a ambos nos gustaba y fortalecía mucho más ese punto para la pareja y no era un punto de fricción, porque compartíamos ese proceso y entonces Mariana entendía mucho más el proceso de que yo el domingo estuviera viendo pisos en Idealista, el lunes trabajando en las obras y demás. Y me ha ayudado mucho, aparte ella lo entendía desde el primer momento, pero me ha ayudado ese punto de involucrar a mi pareja a que todo el proceso sea más sano y no sea un punto de discrepancia, de fricción, sino al contrario, sea una fortaleza de la pareja y sea otro punto más, como ir a cenar a lo mejor el jueves algo bueno por la noche, pues los sábados desayuno y visitas a viviendas era uno de nuestros procesos y lo disfrutábamos bastante, la verdad. Muy bien, temazo este de los negocios, o invertir también, ¿eh? Pero los negocios, emprender con pareja, yo creo que daría para un podcast. Pero sí, sí, la verdad que creo que es interesante. Nosotros lo vivimos a diario y hay que ir reajustando cosas a diario. Es un aliciente más también, ¿eh? Una motivación más también para este sector. Bueno, ahora sí, llegamos al final de la primera parte de la entrevista y hay una segunda parte en la que te hago una batería de preguntas y el reto está en responder en menos de 3 minutos. Y tengo aquí un Vale, cronómetro que cuando tú me digas le voy a dar play y voy a lanzarte las preguntas. vale, cuando quieras. Venga, pues vamos allá. Arrancando, ¿vives en propiedad o alquiler? Alquiler no hace una compra. Buenísimo. ¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles? Burgos. ¿Alquiler o flipping houses? Lo óptimo es ambas cosas. Muy bien. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? La actitud, el compromiso. ¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él? Pues Warren Buffett. ¿Tienes alguna manía que te caracterice?
Soy muy obsesivo y sí, muy obsesivo con lo que hago, con lo que quiero. ¿Te cuidas? Sí, pero no tanto como debería. ¿Y cómo te cuidas? Pues la alimentación, comemos bastante bien y bueno, por lo demás, a nivel mental, más que salud física, salud mental, dejar mucho tiempo de liberación. Es decir, no trabajo con horarios, no trabajo con... Me levanto por la mañana pronto, pero no tengo, digamos, esos inputs diarios y voy un poco más modo libre para tener tiempo para desayunar con mi hijo, por las tardes estar con él. Es un poco más flow para tener esa liberación mental y no tener, digamos, tanto agobio mental. Muy bien. ¿Libros o series? Libros. ¿Me recomiendas uno? Sí, el de Los secretos de la mente millonaria. Muy bien. Justo se está leyendo ya. ¿Película Sí. favorita? En busca de la felicidad. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder? Te recomiendo uno que está bastante bien en Madrid, en Sueca, que se llama Angelita. Y está bien porque en la parte de abajo, digamos, hacen cócteles, son dos hermanos. La parte de abajo, coctelería modo inglés, o sea, muy chula. Tienen las plantas ahí, tipo incubadora. Y la parte de arriba, restaurante. Pues te recomiendo ir a cenar a las 8, tomarte un cóctel, subir arriba a comer. La carne está muy buena y te lo recomiendo. La verdad, está muy bien. Pues apuntado. ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad, pues, un poco comentando lo de antes, para mí sería el Ikigai. Dedicarte a algo que te llena, que te hace feliz, que te da la vida que quieres a nivel financiero y que sobre todo aportas y contribuyes a la sociedad. Muy bien. ¿Y el éxito? El éxito es tener la libertad de tiempo de hacer lo que quieres en cada momento, comer donde quieres, viajar donde quieres, como, cuándo y como quieres y con quien quieres. Muy bien. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir? Pues, a ver, para mí me gustaría llegar al punto de montar una fundación propia que ayude a personas en situación de calle. Sería un punto que tenemos ahí pendiente, a poder lograr a futuro. Muy bien, lo has superado, 2:44. Vale, Te iba a hacer bien. una pregunta, pero quería demostrar que habías superado el reto, así que enhorabuena. Muchas ¿He entendido gracias. bien? ¿Una asociación que ayude a personas Una, que? una, una fundación de ayuda que pueda, sobre todo, enfocarse a ayudar a personas en situación de calle. Gente que Vale, está pues viviendo en la entonces, calle, gente, digamos, en situaciones precarias. muy bien. Pues ojalá lo veamos. Y, Aitor, oye, buenísima la entrevista. Yo creo que has dado mucha información útil. Además, has aportado pues novedades, ¿no? Dentro del sector que no habíamos tocado, por lo menos en este podcast. Y bueno, lo único desear que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista. Cómodo, la verdad. Me ha gustado mucho. Muy bien, Aitor. Ya por último, antes de despedirnos, si la gente te quiere encontrar, si quieren buscarte, ¿dónde, no sé, dónde los dirigimos? ¿Algún mail, alguna red social, donde tú nos digas? Pues yo pienso sobre todo por Instagram, aitor.maldonado. Y bueno, pues me pueden encontrar también mismo nombre por YouTube, aitor.maldonado, o por TikTok, aitor.maldonado también. Genial, pues nada, lo dejaremos todo anotado por aquí en la descripción del capítulo. Y lo dicho, muchas gracias. A ti, Germán, un placer. Chao, Hasta chao. luego. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.